pregunta puntual. ¿Pudieran quitar por favor esa imagen de la presentación? Porque ya terminó la presentación. Sí, Gracias. está claro que nosotros observamos en las distintas partes del mundo cuáles habrían sido los costos de distintos países, y no solo en América Latina, sino que también en Europa, en cuanto a inversión para atender el COVID y particularmente en el área sanitaria. Aquí pues tuvimos una entrevista con el señor ministro de Salud y nos sorprendió en proporción que la inversión en cuestiones sanitarias es menor proporcionalmente en cuanto a otras áreas. Pero concretamente, ministro, ¿cuáles fueron las ofertas que se hicieron para la construcción del Hospital El Salvador? Si es que hubo ofertas o hubo contratación directa. ¿Cuál fue el monto de cada una de las ofertas? Conocerlas. Es decir, tenemos grabado en nuestra memoria cuando el señor ministro de Obras Públicas habría dicho que el hospital iba a estar en tal momento y obviamente pues se postergó. Es hora que no tenemos todavía finalizada la obra de construcción ahí frente a Cisco. La pregunta concreta es, si las hubo, ¿cuáles fueron las ofertas y sus respectivos montos? Y en relación a esa primera pregunta, en definitiva, ¿cuál fue el monto de la contratación? ¿Cuál fue la empresa escogida? Y cuánto nos va a costar a los salvadoreños, el hospital y cuándo va a estar listo. Bueno, la pregunta del hospital ya la había contestado, ¿verdad? De hecho, la adjudicación total del Hospital El Salvador es de 34.7 millones de dólares. Y por eso hacía mención que incluso mucho menor que la inversión que se realizó en el Hospital de Seguro Social de San Miguel, que costó 85 millones de dólares, que hay un litigio que puede llegar incluso a costar 180 millones de dólares, y solo tiene capacidad para 160 camas, cuando el Hospital El Salvador va a tener capacidad para tener más de 2.000 pacientes. Y además que ya tiene habilitadas más de 1.000 camas UCI, 1.000 camas de cuidados intensivos, que no dieran otros países por haber tenido esas camas de hospitalización en el Hospital El Salvador. Con respecto a las contrataciones del Ministerio de Obras Públicas, todo lo hicimos de acuerdo al marco legal. Todo lo hicimos de acuerdo incluso a aprobaciones que se tuvo en esta Asamblea Legislativa. De hecho, por ejemplo, el decreto 593 que se aprobó en esta Asamblea Legislativa, en el artículo 13, y se lo voy a leer, lo que dice el artículo 13, y dice: autorizarse temporalmente la aplicación de lineamientos específicos para compras de emergencia que será emitido por el Ministerio de Hacienda a través de la UNAC, únicamente a efecto de realizar contrataciones o adquisiciones directamente relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y atención a la pandemia de COVID-19. Es decir, esta Asamblea Legislativa facultó al Ministerio de Hacienda para que se hicieran lineamientos específicos para las compras de emergencia. Entonces, con esos lineamientos que se hicieron a través de la UNAC, fue que se realizaron todas las compras de emergencia. Como obviamente la mayoría eran urgentes, se realizaron contrataciones directas, pero como ustedes conocen la LACAP dice que cuando es una contratación directa se puede hacer de diferentes formas. Una es invitando a 3 oferentes, por ejemplo. Otra es, podemos invitar oferentes y podemos dejarlo abiertas para que participen todas las empresas que quieran participar. Nosotros tratamos de garantizar la transparencia y que muchas empresas participaran en cada uno de los proyectos. Y el Hospital El Salvador, precisamente porque a eso se refiere la pregunta, lo dividimos en 3 etapas. La fase 1 y la fase 2, que ahí vamos a tener la capacidad para tener más de 1.000 camas UCI. En la fase 1 y la fase 2 fue donde se habilitaron áreas de descanso, laboratorio clínico, banco de sangre, bodega de medicamentos y diferentes espacios para poder atender la pandemia, recepción, call center, entre otro tipo de espacios que eran sumamente necesarios. Y de igual manera tenemos la otra parte, que es
el edificio de 3 niveles para poder ampliar como última instancia la capacidad hospitalaria que iba a tener el Hospital El Salvador. En este caso el hospital ya está, incluso ya está funcionando y salvando vidas. La fase 1 y la fase 2 está en un 100%. Acá, para realizar cada una de las contrataciones, invitamos a diferentes empresas. De hecho, por ejemplo, en el paquete de la obra civil, donde se realizó, ahí se realizó una adjudicación por un monto de 3.4 millones de dólares y la ganadora fue la empresa DIS. Nosotros invitamos a cerca de 4 o 5 empresas, al final solo participaron 2 y adjudicamos a la empresa que cumplía legalmente, técnicamente, financieramente y que al final de todo tenía el menor precio. Hay empresas, por ejemplo, y se los puedo decir, y eso ha pasado siempre, que puede ser que no cumpla técnicamente, por ejemplo, pero pudo haber tenido el menor precio. Pero si no cumplía, es como si yo pido un televisor, por ejemplo, de 40 pulgadas y me ofrecen uno de 30 pulgadas, no cumplen técnicamente con las especificaciones. Y de seguro tiene menor precio, pero no cumple. Y eso puede pasar. En este caso de contratación directa, los precios ya estaban revelados y hago esa mención porque hay una nota tendenciosa del Faro, por ejemplo, que dice que adjudicamos una empresa más cara. Y es mentira, ¿verdad? Adjudicamos a la empresa que cumplía técnicamente, legalmente, financieramente y tenía el menor precio al final de todo. Y esto fue la obra civil, 3.4 millones de dólares. De igual manera, según el informe que les he remitido a esta Asamblea Legislativa, acá está, que de hecho con fecha 24 de noviembre, acá están todas las compras del Hospital El Salvador. Y de hecho les puedo detallar los 34.7 millones. Pero acá dice, por ejemplo, el paquete que los menciono de la obra civil, constructora DISA por 3.4 millones. De igual manera, el sistema eléctrico lo adjudicamos por un monto de 1.4 millones de dólares. De igual manera se adecuaron otras áreas, porque lo dividimos incluso en paquete, el Hospital de Salvador, áreas de descanso, bodega de medicamentos, entre otros. Adjudicamos por 1.2 millones de dólares a la empresa Construcciones e Inversiones y participaron otras empresas. De igual manera, en otro de los paquetes que tenían que ver también con el mejoramiento de espacios para médicos, contratamos una empresa que es Inversap por un monto de 342 mil dólares. El sistema de ductos, por ejemplo, sistema de aires acondicionados, lo adjudicamos a la empresa, al grupo Clapper por un monto de 799.673.40 dólares. Que eso está de hecho en el informe que nosotros le hemos remitido. Está en la página 59. Y de igual manera aquí está detallado cada una de las compras. Paquete 1, por ejemplo, equipo de aires acondicionados, 1.4 millones. Obras complementarias que se realizaron en los pabellones centroamericanos, 216 mil dólares. Y está también detallada la inversión que se realizó en el edificio, por ejemplo. Está el paquete A, que esa es la cimentación del edificio, por un monto de 3.9 millones de dólares a la empresa civil. De igual manera tenemos el paquete B, que el paquete B se adjudicó por 4.5 millones, que es la estructura metálica. Y el paquete C, 6C, que esa es la última etapa, que se le adjudicó a la empresa Inversiones Omni por un monto de 10.7 millones de dólares. Esto no significa que sea pagado, eso está adjudicado. Pero si ustedes hacen la suma de todo lo que se ha adjudicado, al final son 34.758.181.96 dólares. Eso es lo que está adjudicado, incluso se ha pagado en este momento menos de esa cantidad. Y lo importante sobre todas las cosas es que se están atendiendo pacientes. Tiene la palabra, diputado Parker. Señor ministro, creo que definitivamente no es COVID. Un poco de alergia. Tal vez. Señor ministro, una pregunta. Pues lo vamos a atender. Cuando vino el ministro de Salud, nos informó, sumando recursos ordinarios y recursos extraordinarios que habrían sido invertidos en el combate, en el control de la pandemia, nos habría especificado que de recursos ordinarios
se habrían invertido un poquito más, pero 41 millones de dólares, redondeando cifra. De recursos extraordinarios, incluyendo el préstamo del BID por 17 millones, se habrían invertido 65 millones. En suma, nos dijo el señor ministro de Salud, sumando pues recursos ordinarios y recursos extraordinarios, se habrían invertido 123 millones de dólares por parte del Ministerio de Salud para el combate de la pandemia. La pregunta concreta es, en cuanto al Ministerio de Obras Públicas, una sola cifra. Y si me la puede desglosar, además, entre recursos ordinarios y extraordinarios, ¿cuánto a esta fecha ha invertido, ejecutado el Ministerio de Obras Públicas para el combate y control de la pandemia? La cifra total y el desglose entre ordinarios y extraordinarios. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra, señor ministro. Sí, bueno, esto es lo que estaba detallado incluso en la presentación, ¿verdad? Nosotros invertimos 65.5 millones de dólares. De esos 65.5 millones de dólares, todo fue para la pandemia. Fueron 4.1 millones de dólares del Fondo General de la Nación, 999.990 de una donación de Marruecos y 60.3 millones de dólares de fondos FOPROMID que fueron aprobados por la Comisión Nacional de Protección Civil para poder hacer diferentes actividades como la construcción del Hospital El Salvador, como el mejoramiento de la red de hospitales públicos a nivel nacional y así diferentes actividades, transporte de pacientes, transporte de paquetes alimenticios y diferentes actividades para poder atender la pandemia de coronavirus. Me perdí, solo si me puede dar la cantidad total entre recursos ordinarios y extraordinarios. O sea, tres cifras le estoy pidiendo. Monto total, cuántos recursos ordinarios y cuántos recursos extraordinarios. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros se nos transfirieron 65.5 millones de dólares. ¿Sí? De esos 65.5 millones de dólares, solo 4.1 millones de dólares eran del presupuesto general de la Nación y que de hecho leí la ley AFI que nos permitía a través del ramo de Hacienda poder hacer la modificación presupuestaria porque es del mismo ramo. Eso. Y el resto ha sido justamente de fondos FOPROMID que se agregaron adicional a los recursos que nosotros ya contábamos. Esa cifra es un poco más de 61 millones de dólares, 60.3 millones de dólares de fondos FOPROMID más 999.990 de una donación de Marruecos. Eso es. Señor presidente, solo por el orden quisiera, si usted me ayuda, la presidencia, para que se puedan establecer estas cantidades en forma... Sí, no, Guillermo, pero para efectos de... Es decir, lo mismo hicimos en el caso del señor ministro de Salud. Es decir, y estoy pidiendo para que no especulemos y que el mismo señor ministro lo diga. O sea, que dé las sumas el ministro. ¿Cuánto fue de recurso ordinario? ¿Cuánto extraordinario? Punto. Sí. Bueno, lo que se agregó por medio de la Comisión Nacional de Protección Civil, que no estaba en el presupuesto porque había una pandemia, porque a pesar que aquí no había pandemia, pero sí existía esa emergencia necesaria, se asignaron 61 millones de dólares. 61 millones de dólares. Y lo que ya teníamos en el presupuesto general de la Nación eran 4.1 millón de dólares. No, nosotros estaríamos partiendo entonces, señor ministro, que la respuesta es que de recursos ordinarios únicamente 4 millones, redondeando, y de recursos extraordinarios 61 millones, para hacer un total de 65 millones de dólares invertidos para el control y el combate de la pandemia. Así es. Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Muchas gracias.